jueves en C5N, la expresidenta Cristina Fernández dijo: si me lo piden, soy candidata. Hoy, los intendentes que representan a la tercera sección electoral, la que tiene más cantidad de bonaerenses para votar, hicieron el pedido formal para que Cristina sea candidata. Y estamos comunicados en directo en este momento con Fernando Espinosa en la sede del Partido Justicialista. Espinosa, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches, ¿cómo está? Bien, es así, hay un pedido formal para que la expresidenta Cristina Fernández sea candidata. Sí, tal cual usted lo dice, Roberto. Los intendentes de la tercera sección electoral en su conjunto, por unanimidad, hoy presentaron la decisión de la tercera sección electoral, que son los municipios del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, del conurbano, desde Lomas de Zamora, Avellaneda, Berazategui, Florencio Varela, La Matanza, Ezeiza, Almirante Brown, Esteban Echeverría, pedirle a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner que sea la que encabece la lista del peronismo bonaerense en esta reunión de la conducción del peronismo bonaerense que acaba de terminar. Espinosa, la expresidenta dijo: si me lo piden, soy candidata. Si soy un obstáculo para la unidad, no lo soy. ¿Cuál es la situación en este momento, dada esa frase? Bueno, la verdad que recién terminamos una reunión que se desarrolló con mucho respeto, con mucha amplitud, con mucha pluralidad. Estuvieron los representantes del movimiento obrero, de los movimientos sociales, de la juventud, de la mujer y de los intendentes del Gran Buenos Aires, pero también los intendentes del interior de la provincia, de los pueblitos del sur, del norte, de la zona costera, y una reunión donde escuchamos primero la síntesis, las conclusiones de un trabajo muy pero muy importante que desarrolló el peronismo bonaerense para, con nuestros mejores economistas, llegar a una agenda programática para presentarle a la sociedad, para que después de ganar las elecciones en agosto y en octubre, a partir del 10 de diciembre, desde el Congreso de la Nación, el peronismo bonaerense, el Frente para la Victoria, le va a poner un freno a este brutal ajuste económico que está llevando adelante el presidente Macri, que cada día hace que los ricos de este país sean más ricos y que la clase media y los trabajadores sean cada día más pobres. Espinosa, si bien el sector de Randazzo sostiene la posibilidad de ir a una PASO, está firme en esa situación, hoy varios de los integrantes del sector estuvieron en esa reunión, ¿es así? Sí, por supuesto. Al ser una reunión de la conducción del peronismo bonaerense, hubo miembros de todos los sectores, como te dije antes. Pero bueno, hay una amplia mayoría, te diría, sobre más de 30 miembros de la conducción del peronismo bonaerense, 4 solamente presentaron la postura del sector. Por lo tanto, hay una mayoría absoluta de los representantes de todos los sectores de que el peronismo vaya con una lista de unidad a las elecciones de agosto y de octubre y también de esa forma poder llegar a generar a partir del 10 de diciembre un cambio del rumbo económico en la Argentina a través del Congreso de la Nación. ¿Ustedes esperan una respuesta en las próximas horas, en los próximos días, que dé certeza a esta candidatura de la expresidenta? Bueno, me parece que esto va a seguir día a día tratándose. Hoy también los intendentes de la primera sección electoral comentaron que se reunieron y que también coincidieron en la misma tesitura y que próximamente también lo van a hacer público. Hoy no lo terminaron de hacer público porque había algún intendente que no estaba hoy en la reunión, que no pudo llegar.
Pero bueno, me parece que las posturas son absolutas, mayoritarias. El peronismo bonaerense va a generar un gran frente amplio electoral, plural, popular, democrático, con otros partidos políticos, con socialistas desencantados que ya nos dijeron que nos van a acompañar, con radicales que se arrepintieron de haber votado a Macri, a Cambiemos, que se sintieron estafados porque creyeron en las promesas de campaña de Macri, que después, a partir del 11 de diciembre del 2015, cuando fue presidente, hizo todo lo contrario a lo que prometió en la campaña electoral. Espinosa. Bueno, me parece que lo más importante de hoy, la pluralidad, la amplitud, el debate con altruismo y la unidad del peronismo, que fue unánime mayoritariamente. La palabra final la tomó un intendente de muchísima experiencia que nos terminó diciendo que pensemos en la gente, que pensemos en los jubilados, que pensemos en la maestra que hoy tiene que abrir más cupos en los comedores escolares, que pensemos en los desocupados que día a día siguen perdiendo su trabajo, en los comerciantes que siguen cerrando las persianas de sus negocios, y en base a todo eso creo que se sella esta unidad mayoritaria del peronismo para ganar las elecciones de octubre. Muchas gracias, Fernando Espinosa. Buenas noches. No, muchas gracias a usted, Roberto. Buenas noches. En esa reunión expuso lo que es hoy el equipo económico del Frente para la Victoria. Digo, están aquí en el piso con nosotros, en vivo, el equipo que armó, no solo ellos lo armaron, hubo otra gente que trabajó, por ahí son, en este caso, los más conocidos públicamente. Está el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, está la ex ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, Silvina Batakis, el ex viceministro Roberto Feletti, la ex ministra de Industria, Débora Giorgi, ex director del Banco Central y presidente del Banco Vice, Arnaldo Bocco, Agustín Datelis, la sangre nueva del equipo. No, bueno, economista. Economista. No, bueno. A ver, una primera pregunta. ¿Cuál es la base? Si uno debería sintetizar, hay una serie de propuestas que ahora las vamos a nombrar. ¿Cuál es la base? ¿Qué es lo que se busca con este proyecto que ahora lo vamos a nombrar, Roberto Feletti? Sí, dos cosas, si me permitís. Aclaro que también está Mercedes Lageollosa, Antonio Mesmesián y Martín Polera, que han trabajado mucho y nos han acompañado también. Cristian Girard también. Y Javier Rando. Perfecto. La base fundamental es partir primero de un diagnóstico concreto sobre la cual el gobierno ha iniciado un camino de inserción internacional a contramano del mundo. El gobierno desregula mercado financiero, desregula mercado de bienes en un contexto donde tenés a Trump, tenés al Brexit, tenés a México y Brasil muy mal, y nunca nos fue bien cuando México y Brasil estaban muy mal, donde todo aconseja proteger el mercado interno, el gobierno daña el mercado interno. Es decir, tal vez nosotros tuvimos dificultades con la inversión y tuvimos una desaceleración de la demanda externa, pero manteníamos el consumo interno. El gobierno apaga el único motor de la demanda agregada que funcionaba. Eso agudiza desequilibrios macroeconómicos, es decir, cada vez tenemos más problemas fiscales, cada vez tenemos más desequilibrio externo. ¿Sí? Lo cual nos pone de cara a una corrección que puede ser muy grave para el pueblo argentino. ¿Sí? Que lo está dilatando, sosteniendo sobre la base de un endeudamiento muy descontrolado. Que cuando se acabe ese financiamiento voluntario creemos que las correcciones pueden ser graves. ¿Nosotros qué planteamos? Shock de demanda sobre ingresos populares, recomponer los ingresos populares, acuerdo de precios, salarios, tarifas que permitan esa recomposición, protección del mercado interno con administración de comercio. Cuando hablamos de recomposición de ingresos salariales, hablamos, no sé, de paritarias por arriba de la inflación. Como las tuvimos nosotros, paritarias libres, protegiendo el empleo, porque hay necesidad de proteger el empleo, y a su vez canalizar esos ingresos al consumo interno de producción nacional, con administración de comercio, con regulación de mercado de alimentos para que haya una canasta básica garantida, como había con nosotros, y eso explicaba el mayor nivel de consumo, con preservar un vector de competitividad para el empresariado que es la energía
y también eso se traduzca en tarifas y consumo para el pueblo. Todas estas cosas que se rompieron, elegir sectores que para el macrismo les recompuso la ganancia, como el agro, como la minería, como la energía, y que no son dinámicos de la demanda. Y por el otro, cortar este esquema de valorización financiera monumental que han hecho. 1,5% en dólares no se soporta. Todo esto además lleva un andamiaje legislativo, porque hay que poner un freno a Macri en esta política para evitar que las correcciones sean graves, pero además un andamiaje legislativo que permita crear ciertas bases distintas. Kicillof, habló la expresidenta el otro día de bajar los alimentos interviniendo en la cadena de valor. ¿Cómo se hace eso? No, acá nosotros, la identificación del diagnóstico es muy claro. Hoy están aplicando un programa neoliberal en un momento donde el mundo está corriendo para otro lado, un programa de apertura, y esto se muestra en los fallidos que probablemente estén expresados en la renuncia de Pratgay como ministro de Economía, en la renuncia de Malcorra como canciller, es decir, van a contramano. Y nosotros lo que pensamos acá es que hay que recomponer el mercado interno, hay que recomponer el poder de compra, sería una emergencia alimentaria, emergencia para las pymes, todos los sectores que están sufriendo, y en términos de la cuestión de los precios, por un lado, volver con los programas que estaban bien, no en clave de farsa, como han hecho con Precios Cuidados, con Hora 12, y además hacer un monitoreo mucho más estricto de las cadenas de valor, de forma tal de que los dos eslabones de la punta, el productor y el consumidor, no sean los que siempre pierden. Para eso hay que hacer un monitoreo que también se estaba haciendo y que este gobierno ha interrumpido porque están de los dos lados del mostrador. Es el zorro cuidando el gallinero. La verdad que nunca se vio con tanta claridad cuando un gobierno está a favor de determinados intereses de determinadas empresas, como con que tiene a los gerentes, a los dueños adentro del propio gobierno. Entonces es muy difícil que cuiden al consumidor los dueños de los supermercados. Es muy difícil que cuiden a la ahorrista los dueños de los bancos. Es muy difícil. Entonces acá el Estado tiene que recobrar su poder y su capacidad para intervenir. Por supuesto que esto es una propuesta bastante extensa. Es lo productivo, es lo que tiene que ver con los consumos, es la cuestión financiera y de deuda que la hemos tratado muy a fondo. Hay que recalcar lo plural de todos los que Y bueno, el grupo de economistas que lo ha hecho y que ha llegado a un acuerdo para presentarle este documento a la mesa política, somos de diferentes extracciones, muchas veces de diferentes ideas, todos dentro del peronismo, pero evidentemente hemos podido llegar a un acuerdo, hemos podido llegar a la unidad, que es un poco lo que me parece que nos está pidiendo la hora, ¿no? Le quiero preguntar a Débora Giorgi, nosotros todos los días damos acá nombres de empresas que cierran. Hemos traído hace poco 25 dueños de pymes. Nunca me pasó, los dueños de las empresas no quieren salir en televisión. No quieren salir en televisión, no quieren quedar mal con el ministro de Economía, con el presidente. Vinieron porque me dijeron, la verdad que es un grito desesperado. Ahora, ¿cómo se salva a las pymes? Bueno, primero comparto plenamente el diagnóstico. El plan económico que desde la política se implementa en el gobierno nacional básicamente es un exterminador serial de pymes. La tormenta perfecta, como yo la llamo, caída de la demanda, que puede ser entre 20 y 70%, tenés una agresión creciente por parte de las importaciones, pero no solamente en sectores sensibles como textil, juguetes y calzado. Te hablo de plásticos, de fundición, de metalmecánica. Realmente hoy está extendido el avance de las importaciones. Un tarifazo que es 10 veces, o sea, respecto a lo que valía la luz, el gas, en promedio está 10 veces más. Y sin ningún tipo de razonabilidad el aumento, pero además sin considerar cuestiones que tengan que ver con la gradualidad y con la segmentación. La misma espalda se le exige a una empresa que factura 550 millones de pesos que aquella que está facturando 10 millones de pesos. En ese contexto, la propuesta es, primero, un shock de demanda. Recomponer, como bien decía tanto Roberto como Axel, el poder adquisitivo y ese mercado interno que el consumo del cual referimos como consumo, que representa el 73% del PBI. Reponiendo los ingresos de los asalariados, de aquellos que desgraciadamente todavía están en el segmento informal, de los jubilados, de los que reciben la ayuda que corresponde del Estado, y luego
claramente que esa demanda se canaliza con una administración de comercio. Volver al uso de las licencias no automáticas, no permitir la competencia desleal, poner valores criterios, evitar el ingreso a valores de dumping. Yo le voy a dar realmente un solo caso, como usted trajo los empresarios que cerraban. Y no voy a usar el caso de textil y calzado, porque si no pareciera... Le voy a dar un caso de una empresa de 2 muchachos jóvenes que tuvieron premios por innovación. Tienen una fundición para aceros especiales, innovación para la recuperación de las arenas, producen partes y piezas que van desde hornos hasta usinas nucleares. Bueno, empezó su padre hace 40 años, ellos siguen la empresa, compraron maquinaria. ¿Sabe qué es lo que están haciendo hace 4 meses? Solamente produciendo el 30% de su capacidad instalada para acumulación de stock. El diseñador y el modelista de esas piezas de alta precisión le dijeron que se van de la República Argentina. Porque con la amenaza de importaciones, el aumento de la luz y la no inversión, algo que comentábamos, la lluvia de inversiones no solo no vino, sino que en lugar de lluvia es la sequía más grande. Claramente tenemos la inversión extranjera directa de 6.000 millones de dólares, que fue en el 2016, que es el 50%, la mitad de lo que hubo de inversión extranjera directa promedio por año de 2010 a 2016. Silvina Batakis, la expresidenta dijo el otro día que había que bajar las tarifas, lo repiten ustedes. Ahora, las tarifas tenían un subsidio muy grande, había un consenso generalizado de que había que ir disminuyendo esos subsidios. No, pero por supuesto esa disminución en los subsidios tenía también que ver con una segmentación de qué sectores necesitaban seguir recibiéndolo, ya sean porque eran sectores vulnerables en cuanto a los niveles de ingresos o sectores que nosotros creíamos que son necesarios para la generación de empleo. Entonces, todos esos sectores, nosotros hay sectores industriales que uno le pide trabajo. En esos sectores industriales uno necesita seguir subsidiando las tarifas. Entonces, había que hacer un análisis muy pormenorizado de quiénes estaban recibiendo esos subsidios. Cuando uno toma una medida general, la verdad que termina perjudicando a los que menos espalda tienen. Lo mismo sucede con las retenciones. Las retenciones no mejoraron el tema de las economías regionales, porque lo único que hacen efectivamente es mejorar la rentabilidad financiera de quienes más espalda tienen, básicamente. Y por ahí, para agregar algo de la provincia de Buenos Aires, la verdad que todas estas políticas macroeconómicas impactan muy fuertemente en la provincia de Buenos Aires, en todo el país, por supuesto, pero la provincia de Buenos Aires genera el 55% del valor agregado industrial del país. Entonces, cuando la política económica no tiene en consideración la política industrial, pega muy fuertemente en la provincia de Buenos Aires, en forma muy directa. Y nosotros hoy asistimos a una provincia que el año pasado terminó con más déficit, con más deuda, con más pobreza y con menos empleo. Entonces, la verdad es que la situación se va haciendo cada vez más compleja. Arnaldo Bocco, el kirchnerismo termina el gobierno con un dólar que se decía estaba atrasado y con un déficit fiscal muy importante. Hoy el dólar, tengo entendido que sigue tan atrasado, que llegó al mismo valor, y el déficit fiscal subió. Ahora, ¿cómo se sale de ahí? Porque para bajar, bueno, el gobierno lo que ha hecho es encaminar la gestión fiscal con el uso de una herramienta que puede resultar cómoda en el corto plazo, pero resulta absolutamente gravosa para el conjunto de la sociedad en el largo plazo, que es el endeudamiento externo. O sea, el gobierno ha emitido en estos 18 meses aproximadamente unos 97.000 millones de dólares y ha generado un endeudamiento neto, un crecimiento del endeudamiento neto que es casi 12 puntos adicionales de endeudamiento con relación al Producto Bruto, con relación al valor social que genera la economía argentina. En ese contexto, si la Argentina utiliza ese mecanismo, nosotros hemos llegado a un consenso acerca de que el endeudamiento pasa a ser el respirador artificial de la economía argentina, porque evidentemente tenemos un déficit. Proyectando las pérdidas que tiene el Banco Central por las altas tasas de interés que paga, el hecho de haber escogido un sistema de meta de inflación, que en una economía muy bajamente bancarizada lo que hace es bajar el consumo y aumentar la retracción de la actividad productiva, como fue bien descrito por los colegas y compañeros anteriormente. Nosotros vemos que el único camino que tiene el gobierno no tiene plan B, como lo dijo el presidente. El presidente Macri dijo, no hay plan B. Bueno, si no hay plan B, este plan como está hoy, lo que genera es desarticula el aparato productivo
y genera una economía especulativa que todo el mundo ya denomina en todas partes, como se hacía en la época pasada, una economía, digamos, de especulación financiera, bicicleta financiera. Axel, ¿se puede, en serio, o sea, bajar los alimentos, bajar la tarifa, ampliar el plan remediar, hacer todo eso? Digo, tenés más déficit fiscal que antes. No, me parece que el problema fiscal tiene dos orígenes. Uno es la enorme recesión. Si Macri baja los salarios, para las paritarias, y baja las jubilaciones, y baja los ingresos, y lo que vimos que está produciendo a nivel del tejido productivo, los impuestos caen. Por eso este año fue así. El gobierno ajustó 2 puntos con relación al producto, su gasto público. Pero los ingresos, el año pasado, le bajaron 4 puntos. Sí. Entonces le aumentó el déficit fiscal porque tiene una política de acogotar a la economía argentina. Entonces lo que tiene que hacer es expandir. Si se pone a expandir la demanda, si deja que la demanda esté reprimida, deja de tener una demanda reprimida, entonces va a haber más recaudación. Y también lo otro que hizo es perdonarle impuestos al champán, a los autos de alta gama, perdonarle impuestos a los cultivos concentrados de la pampa húmeda, a las mineras. La verdad que parece a propósito el déficit fiscal que tiene. Le ha devuelto a los más ricos y le ha sacado a los más pobres. La verdad que con ese criterio no hay cuenta pública que cierre. ¿Cómo lo cubre? Con lo que comentaba Arnaldo, endeudamiento externo. O sea, que lo cubre con dólares que vamos a tener que seguir pagando. Y Arnaldo hacía una cuenta que no me acuerdo exactamente, pero sí que qué significa en cada familia. 15.000 pesos, ahí está. Bueno, o sea, hoy el nivel de deuda generada, si lo dividimos por la cantidad de hogares, la tasa de interés proyectando la deuda a largo plazo significa una carga por hogar del orden de unos 14, 15.000 pesos mensuales. No. Sí, claramente. Ese es el valor sumando la totalidad de endeudamiento, digamos. Estamos con vamos a repetirlo. Los intereses de la deuda que se ha tomado, si lo dividimos por familia, cada una de nuestras familias debería pagar 15.000 pesos por mes, pero no tenemos esa plata. La totalidad de la deuda, devolviendo la totalidad de la deuda en el periodo de tiempo que viene, que es donde tiene el máximo vencimiento, vamos a estar con una deuda dolarizada, por el impacto futuro va a estar en ese rango, digamos. Entonces, para algunas familias será posible que se pague, para el 10-20% de los hogares probablemente pueda hacerlo, el 80% restante no lo hace, digamos, no tiene ninguna capacidad de enfrentar esa situación. Qué datazo. Agustín, te iba a decir, que todavía solo una cosa rápida. Deuda, valorización financiera como la que hay y apertura importadora estuvieron presentes en todas las crisis argentinas. Claro. No es por ser agorero, pero si mirás el 82, el 89, el 2001, es así. Hubo, digo, Agustín, un choque cultural muy fuerte entre el gobierno anterior, que para muchos era demasiado intervencionista, ¿sí? Yo he presenciado a un secretario de Comercio que decía cuánto tenía que ver la leche, cuánto tenía que ver el yogur, y un gobierno como este que dice, bueno, que siga la joda. ¿Hay algo en el medio o no? ¿O ustedes tienen la propuesta de que el Estado tenga un nivel de intervención muy fuerte? No se ha mejorado el consumo de alimentos, seamos justos con ese secretario. El Estado debe tener, digamos, la visión nuestra que el Estado debe tener una regulación dentro de, bueno, un poco lo que hablaba la expresidenta el otro día en la entrevista que le hicieron, sobre las cadenas de valor, sobre la formación de precios a lo largo de las cadenas de valor, un rol clave para proteger sectores más vulnerables y para además trabajar sobre el proceso inflacionario. Yo creo, antes hablábamos del tema de expandir, de estimular la demanda. Creo que en esto que vos marcabas de que el salario tiene que ganarle a las paritarias, las paritarias tienen que ganarle a los precios en las negociaciones, digo, tampoco la idea es entrar en una carrera de precios y salarios hacia arriba. En realidad lo que está ocurriendo hoy es que el gobierno, en pos de frenar la inflación, le está pifiando completamente con la receta. Hoy tiene una concepción monetaria de la inflación, monetarista, que cree que es el Banco Central, que la llevó a subir las tasas de interés, que llevó a deprimir la demanda, que condujo a la economía a una recesión autoinfligida, porque la recesión que hoy tiene la economía argentina es consecuencia de las políticas de política económica que este gobierno tomó desde el año pasado en términos de concentración del ingreso y de impacto negativo sobre la demanda, y en ese juego es que no logran controlar la inflación, siguen haciendo daño. Por eso, si al final del camino llegara a ocurrir en algún momento que fuéramos a indicadores de inflación más bajos por esta vía, por este canal en el cual el gobierno insiste, pasaría a ser una mala noticia, porque estarían generando a cambio de eso una recesión mucho más profunda en pos de controlar esos precios. Entonces,
ahí está la clave también del por qué planteamos esta idea de expandir, de trabajar sobre la demanda. Esto implica un cambio del modelo económico de 180 grados, por eso el documento que elaboramos, que es muy amplio y toca muchos aspectos de esto, apunta a marcar lineamientos, a marcar rumbo, más allá de las propuestas específicas en términos legislativos, porque estamos de cara a una elección, a marcar un rumbo económico que contrasta completamente, y el tema de la intervención del Estado es clave en esto, es esencial. Darío Gaño. Sí, ¿cómo andan? A ver, el gobierno dijo que se va a venir dos discusiones muy fuertes que abarcan la vida de cada una de las personas que viven en la Argentina, que son reforma tributaria y reforma en lo que tiene que ver con el sistema previsional, con muchas críticas de lo que no se hizo en estos 12 años. ¿Cuáles son las propuestas y para ustedes qué va a venir en la propuesta del Ejecutivo? Porque el gobierno tiene algo bastante claro para prometer. A ver, concretamente, cuando vos tenés un desequilibrio fiscal muy grande como este, vas a ir sobre dos núcleos de desequilibrio fiscal: el sistema previsional y las provincias. Después podrá hablar de la administración, pero el problema de donde va a atacar el gobierno, que es donde cree que debe ajustar, es sistema previsional y provincias. Las dos reformas que plantea es una: romper el esquema de protección jubilatoria que hay hoy con la reforma previsional y romper el financiamiento de las provincias liquidando ingresos brutos. Digo, esos son los dos ejes. Silvina por ahí lo expresa mejor lo de ingresos brutos, pero el ajuste fiscal va sobre jubilaciones y provincias. Te puedo marcar algo en términos de la reforma tributaria. Viste que desde el gobierno se plantea ahora presentar una propuesta de reforma tributaria. De hecho, ya se conformó una comisión bicameral para estudiar eso. De hecho, Axel forma parte, vicepresidente de esa comisión. Ahora, digo, que es una asignatura pendiente lo que vos marcás y que hace rato que Argentina se dio una reforma integral tributaria, creo que estamos de acuerdo. Ahora, el tema es que las señales que viene dando el gobierno hasta ahora, digamos, van en sentido contrario a lo que uno pretendería de una reforma tributaria. Hasta ahora vos pensás que han eliminado todo tipo de impuestos que afectan a los sectores de más altos ingresos, de niveles de riqueza más altos, y eso ha hecho recaer la estructura tributaria en impuestos más regresivos. Es decir, hoy recaudan más con impuestos, por ejemplo, vinculados al consumo, donde quienes más pagan sobre esos impuestos son los sectores que vuelcan mayormente su canasta hacia el consumo de bienes básicos. Entonces, digo, hay que tener cuidado con eso y por eso es importante el paso electoral de este año, para lograr una correlación de fuerzas que en el ámbito legislativo logre, por ejemplo, en un tema tan importante como este, marcar un rumbo hacia mayor progresividad de la estructura tributaria y no hacia donde el gobierno parece que va. Pero, Axel, digo, si gana el Frente para la Victoria, ¿qué va a hacer? ¿Detener la propuesta del Ejecutivo o qué es lo que puede hacer desde el Parlamento? Con respecto a lo previsional, por decir así, de contrabando, en la famosa ley de reparación histórica, han ya creado jubilaciones de primera y de segunda. Con nuestro sistema, el que no había podido hacer los aportes porque tenía trabajo en el domicilio, trabajo doméstico, o aquel que no podía haber hecho los aportes porque trabajó en los 90 y su fábrica o su empresario no le aportó, o porque no tuvo trabajo, ese podía jubilarse con una jubilación normal. El gobierno que ha dicho durante todo este tiempo que la básica, la mínima, era bajísima, ahora a los nuevos jubilados le va a dar un 20% menos. La verdad que lo que hay que hacer primero es que lo que han hecho del FGS y lo que han hecho de romper el sistema jubilatorio, volverlo a armar. Tantas veces el campo popular tuvo que rearmar lo que rompía el neoliberalismo. Bueno, esta vez ya estamos en una condición donde yo iría a discutir cómo hacemos para recuperar un sistema previsional que sea integrador y que además también genera demanda, porque eso es lo que siempre olvidan. Quieren ajustar, cuando ajustan las jubilaciones, como hicieron este año, un gobierno que le prometió 82% de los jubilados y ni bien pudo, matufió la fórmula para que cobraran menos. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Los jubilados no pueden consumir, no pueden llegar a fin de mes porque pagan medicamentos, alimentos, tarifa y se le acabó la jubilación. Y que tenemos una recesión tremenda. Entonces, yo creo que en ese nivel lo que hay que hacer es reconstruir el sistema y en el nivel tributario tenemos un gobierno que ya hizo su reforma, sacó bienes personales, prácticamente aspiró a 0 bienes personales. Sí. Lo más progresivo que tenía nuestro sistema impositivo, impuesto al patrimonio, los ricos que paguen sobre lo que tienen, lo eliminó por el tema del blanqueo. Están devolviendo plata. Bueno, entonces estamos en una situación donde han hecho ya una parte importante, han recorrido el camino de una parte de esa reforma tributaria y ya vemos para dónde van. Impuestos más regresivos, sacar cargas patronales, otra cosa que van deslizando. Esto quiere decir que no contribuyan para los trabajadores y su futura jubilación o su seguridad social. Entonces, la verdad es que ya vemos para dónde vienen. Yo creo que lo primero que hay que hacer, porque durante estos 12 años se pueden criticar un montón de cosas, pero la reconstrucción que hubo
del sistema previsional. Somos el país que más cobertura jubilatoria tiene. Y por otro lado, en el tema tributario, sin cambiar los impuestos, que siempre es muy doloroso, se logró mejorar mucho Siempre dicen, hay mucha carga tributaria. No agregamos impuestos durante nuestro gobierno. Los recaudamos mejor y con más actividad económica lo logramos recaudar. Veo, por primera vez, yo es algo que siempre dije que había que hacerlo, lo veo como un proyecto de ley, crear un banco de desarrollo. Sí, nosotros pasamos... hemos trabajado mucho en conjunto. Muchas vicisitudes con esta idea de que en la Argentina a veces para ciertos sectores cuando vos tenés que ordenar el tránsito lo mejor es sacar los autos de la calle y no es así. Se puede ordenar el tránsito. Con el Banco de Desarrollo aspiramos a que la Argentina tenga un componente de un shock de crédito que vuelque los recursos locales o internacionales de los multilaterales, la creación, digamos, de canalización de fondos como tienen todos los bancos de desarrollo del mundo, digamos, ni Chile desarmó los bancos de desarrollo, nosotros tenemos que crear un banco que estimule básicamente la inversión en las pymes, la sustentabilidad de ese sector para el largo plazo y la empresa nacional argentina, la mediana empresa argentina que es la generadora de empleo, digamos, porque esa es la necesidad que tiene esta economía. Y también habla de crear un banco hipotecario plenamente estatal. Sí, realmente. A ver, ¿lo tenemos? Anda poniéndolo. Sí, es que el tema de vivienda es un tema clave, digamos. El financiamiento... Perdón, no se lo sé decir. No, me parece... No, realmente yo quería decir, y eso muestra cómo hemos... Claro, quería decir dos cosas. Respecto al tema del Banco de Desarrollo, creo que nosotros hicimos una experiencia positiva a partir de la experiencia, digámoslo, negativa de lo que fue el Banade o experiencias que fueron muy costosas para la Argentina. Empezamos con el Bicentenario, después fuimos con el Fondear, recorrimos un camino que nos permite hoy plantear lo que quizás en otro momento hubiera sido no bien entendido o evaluado, y nosotros mismos hicimos un aprendizaje a través de las acciones que se tomaron con el Banco Central y el Banco Nación. Ahora, claramente un país que quiera tener un sector industrial consolidado no puede no tener un banco de desarrollo. Banco de desarrollo para pymes, un banco de desarrollo que atienda las necesidades de comercio exterior, porque hablamos de la situación de competitividad. Sí, hay competitividad puertas adentro, pero cuando queremos salir a vender nuestros bienes de capital al exterior tenemos que competir con el financiamiento de los Eximban y los distintos tipos de bancos. Sí. Y la segunda cosa, porque se habló de deuda, que me parece muy importante, se habló de los bancos, se habló de cuestiones que comprometen a las generaciones futuras, que hacen a una inequidad intergeneracional, de lo que tenía que decir Arnaldo que pagan las familias. Yo quiero hacer una alerta en algo importante que proponemos en el presupuesto. Los acuerdos de libre comercio que están proponiéndose y que estamos empujando aún a contravoluntad de quienes deberían ser nuestras contrapartes. Mercosur, Unión Europea, Corea, Canadá, México con la ampliación de la C6, porque estos acuerdos realmente están comprometiendo en preferencias otorgadas y en acceso de libre a nuestro mercado, en condiciones no gananciosas, porque realmente abrimos a productos manufacturados y exportamos materia prima sin respetar las condiciones de desigualdad de desarrollo. Eso compromete a los próximos 30 años, porque las retaliaciones que después por ir para atrás uno debería pagar para poner las cosas en su lugar. Yo no hice el cálculo como hizo Arnaldo, pero realmente fueron como la vieja historia de los acuerdos bilaterales de inversión. Ayer, Roberto, no sé si coincidís que tuvimos una de las imágenes más fuertes en este año que estamos cumpliendo hoy del destape, con esa cola enorme de jóvenes buscando un empleo, más de 200.000. Hay un proyecto acá. Bueno, en lo que tiene que ver justamente con eso, porque mucho se discutía ayer, claro, por cuánto tiempo, por cuán flexible va a ser el laburo que buscan esos pibes, cuál va a ser el salario mínimo, y eso es algo también que se fue para atrás en este año. Primero, ¿por qué no hubo una base fundamental, una base fundacional? Digo, en donde se haya podido basar la economía desde lo que venía. Y segundo, si se piensa algo con respecto a eso, un salario mínimo, algo que tenga que ver con las paritarias, para que no se vaya para atrás.
No, yo personalmente creo que tenemos que buscar, perseguir el objetivo de lograr trabajo. Un gobierno tiene la obligación de generar puestos de trabajo. Y Argentina, naturalmente, ha tenido una base industrial muy fuerte desde donde se generan los empleos formales con mayor estabilidad, con mayor calidad. Pensemos que en el año 2002 el Producto Bruto Industrial de Argentina era el 50% del año 74. Y se recupera recién ese Producto Bruto Industrial en el año 2011. Desde ese año 2011 venimos perdiendo nuevamente Producto Bruto Industrial y con eso volvemos a perder puestos de trabajo. Si nosotros no nos planteamos cómo vamos a hacer para generar puestos de trabajo de acá al futuro, la verdad que el Producto Bruto crezca al 2% anual no nos genera el mercado laboral para que todos los jóvenes se incorporen a ese mercado laboral. Entonces vamos a tener escenas como las que se vivieron ayer repetidamente durante muchos años. Yo creo que lo fundamental es tener una política industrial y de servicios vinculada a toda la industria y al sector agropecuario. Por supuesto, el sector agropecuario es fundamental en la economía argentina, es de los sectores más dinámicos que tiene la economía argentina, está en la frontera del conocimiento tecnológico, pero genera trabajo marginalmente, no alcanza para toda esta demanda laboral que vimos ayer, por ejemplo. Entonces necesitamos una industria pujante con toda una rama de servicios vinculada para que se generen esos puestos de trabajo. Y por supuesto, para el empleo joven se necesitan políticas específicas de sostenimiento, quizás incluso de reducción de tasas laborales para eso, para fomentarlo. Pero si uno no prevé que el Producto Bruto crezca sostenidamente durante muchos años, como mínimo al 4 o 5%, la verdad que esas políticas no alcanzan. Entonces, yo creo que el foco fundamental hoy en día es planificar con qué sectores económicos queremos que nuestra economía crezca. A ver, un comentario, así le tiro una pregunta. De los economistas que está acá, digo, ninguno hizo un corralito, ninguno bajo salarios, ninguno bajo jubilaciones, ninguno hizo uno de los grandes desastres de la economía argentina. Sí, debo decir que en gran parte fueron funcionarios de un gobierno que tuvo 8 o 9 años de altísima inflación. Para la persona que lo está viendo y que tiene que votar y que tiene que decir, bueno, ¿por qué yo volvería a esta opción? ¿Por qué yo tengo que pensar que esta vez no van a volver a tener 20, 25, 30% de inflación? En primer lugar, porque entendemos nosotros que tal vez debe haberse trabajado más con un proceso de concertación, eso está puesto en el documento, con un horizonte. Pero también es real que nosotros durante ese periodo tuvimos una política de ingresos muy fuerte que compensaba los peores efectos de la inflación. Digo, hoy estamos yendo a un escenario donde la baja de inflación es a costa del desempleo. Siempre nosotros priorizamos, porque veníamos de 12 años de desempleo de 2 dígitos. 12 años seguidos, ni en la década del 30 hubo eso. Priorizamos sostener un desempleo bajo, aunque eso provocara tensiones inflacionarias. Y el otro problema, que es una lástima cómo se malgasta el proceso de desendeudamiento que tuvimos, el otro problema es que tenés una tensión cambiaria, tenías un problema de restricción externa. Que hoy se puede, por eso yo iba a hablar del tema vivienda, es un foco de demandante de expansión que no demanda divisas. Vos tenés un problema de falta de dólares. Porque las exportaciones ya no podían generar las tasas de crecimiento de inicio. Podíamos haber apelado a un proceso de mejora de la infraestructura, levantamiento de la competitividad, apoyándonos en el desendeudamiento. Esto se ha dilapidado como opción. Esto es lo grave. Esto es lo grave. Podemos no haber tenido dólares comerciales y haber tenido dólares financieros. Ahora, esto lo reventaron, esa posibilidad. Ahora, ¿por qué entre inflación y desempleo nosotros optamos por una política de ingresos, aunque eso tensionara la inflación? Porque el desempleo era romper el tejido del productivo del que veníamos. Digo, nosotros 12 años de desempleo y un Estado sobreendeudado fueron tal vez los 2 mejores logros de nuestro gobierno. Bajo desempleo, menos del 6%, y menos del 40% de la relación deuda-producto. Eso te da gobernabilidad. Por eso completamos 3 mandatos seguidos con el voto popular. Muchos señalan que el Ministerio de Trabajo se ha retirado de todos los conflictos durante el año pasado y todo lo que tiene que ver con la reforma de ley de RT y demás. ¿Qué propuesta hay para cambiar el Ministerio de Trabajo y para que las leyes de indemnización, de RT... No. Ahí trabajamos. Sí, con la concertación sí, pero yo le voy a dar un ejemplo territorial. Después le voy a ceder a ustedes un ejemplo territorial. Yo trabajo en La Matanza. Realmente hemos tenido no menos de
500 empresas que han pasado o están pasando situación de cierre o cierre inminente. Sinceramente, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, dicho por los propios delegados de los trabajadores en las reuniones donde estamos, le puedo hablar del sector textil, hace poco una embotelladora, donde estaba tanto el gremio de camioneros como el gremio de alimentos. Bueno, uno remitía, se hacía la conciliación obligatoria y después ¿qué pedíamos? El proceso preventivo de crisis, para ver si se justificaba o no, o cómo se podía reordenar, acercar una herramienta que fuera el repro, que fuera, bueno, la capacidad de tener algún tipo de crédito o, digamos, para poder volver a poner la rueda en camino, si era alguna agresión de alguna importación que lo estaba afectando. Bueno, dicho por los propios delegados de las empresas, un ejemplo de una embotelladora, quedaron 72 personas sin trabajo, 22 del gremio camioneros, el resto del gremio alimentos. Bueno, claramente nunca hubo aceptación del proceso preventivo de crisis. Ahí el documento tiene... Entonces, realmente hay una ausencia y ni que hablar del repro ¿Y las propuestas cuál sería? Ahí tenés, a ver, vos tenés primero la obligación de reunir el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil con dos, por lo menos semestralmente, con dos necesidades. Una, ponerle un piso al salario. Sí. Esto es fundamental, poner un piso al salario. Dos, monitorear la situación de empleo y adoptar medidas cuando el desempleo se empiece a acercarse peligrosamente al 9%, porque ya vas a pasar los 2 dígitos. Digo, esto es el primer punto. El segundo punto, obviamente, un shock de demanda. Sin industria, como decía Silvina, no se generan buenos puestos de trabajo, y sin shock de demanda y mercado interno no podés sostener niveles de actividad que te permitan generar puestos de trabajo. Ahí está puesto concertación con horizonte de precios, salarios, tarifas, está puesto el piso salarial con la reunión del Consejo Mínimo del Salario Mínimo Vital y Móvil y el monitoreo de la situación de empleo y la necesidad del shock de demanda sobre ingresos populares. Me quedan 2 minutos. Sí, yo siendo muy claro, hoy, por ejemplo, el propio gobierno tiene instrumentos que no usa. El repro lo está usando no para mantener empresas, la idea era que no se rompiera el vínculo laboral, sino para romper empresas y reconvertirlas a otra cosa. Va y le dice a un gente de una embotelladora que tiene que dedicarse al software. La verdad que parece una cargada. Entonces, no usa los instrumentos que ya tiene y me parece que esta elección tiene esas dos vertientes. Por un lado, generar una batería de instrumentos de emergencia para detener la catástrofe social, el endeudamiento, la desindustrialización, obviamente la pérdida de poder adquisitivo y en algunos casos situaciones ya de hambre extremo que se están viendo y que el programa refleja muy bien. Eso pararlo. Pero al mismo tiempo darle una señal muy clara al gobierno de que tiene que encaminar sus objetivos hacia los propios ciudadanos del país y hacia la condición en la que viven los argentinos, porque está trabajando de otra cosa. Hoy Marcos Peña habló de un país precioso en el que nos encantaría a todos vivir, pero no es este. Silvina. No, yo me quedé pensando por ahí en el tema de la inflación. La verdad que creo que es una deuda pendiente que tenemos todos los argentinos. Pero cuando uno no tiene todo un gabinete pensando en los objetivos de política económica, es muy difícil que se lleve a un acuerdo social. Uno necesita no solamente una autoridad monetaria que esté pensando en la inflación, sino también todos los sectores. Y algo que vos mencionaste, ¿para qué existen hoy los ministerios de trabajo? No están funcionando en un plan de generación de empleo. Entonces uno necesita conformar equipos de trabajo en serio en donde todos coincidan con los aportes que tienen que hacer al plan económico. Lamentablemente creo que hoy el plan económico de gobierno no es generar empleo. Por eso es algo ausente dentro de la política y un Ministerio de Trabajo que lo único que propone es asistir continuamente a la industria para que rápidamente desaparezca. Nosotros queremos cambiar esta lógica que, bueno, puede haber sectores que le va muy bien, que son los sectores extractivos, el sistema financiero, etcétera, pero mientras mejor le va a ese sector, peor le va al sector de lo que uno podría llamar los desocupados, la economía social, la economía popular. Si este crece pero en tamaño, no en calidad de vida. Bueno, hay que atender este sector y hay que generar el impacto de un shock de producción por la vía de la recuperación de la actividad industrial manufacturera local, para que este sector no crezca, para que este sector decida la economía social
comportarse como se comporta en cualquier economía en crecimiento. Ahora, si cerramos con Agustín, digo, ¿se puede vivir mejor con esta situación? ¿La gente le puede rendir más el sueldo? No, claramente no. Lo que estamos viendo en este esquema es pérdida de poder adquisitivo muy fuerte, muy marcada desde el año pasado. El año pasado promedio se perdieron 6-7 puntos, pero si tomás algunos sectores de bajos ingresos, donde la inflación, por la característica que tiene de estar más focalizada en productos básicos, impactó más fuertemente. Si considerás los sectores informales, donde tuviste un impacto mucho más fuerte, porque además de pérdida de poder adquisitivo, tuviste mucha pérdida de empleo, la situación está peor. Ahora, lo que venimos a plantear, y por eso la presentación de este documento y los lineamientos que logramos unificar y plasmar en este documento, es que elecciones mediante existe la posibilidad de marcar otro rumbo a la política económica, de cambiar el sentido de la política económica en un conjunto. Fíjate que todo lo que venimos hablando acá se va complementando y todo hace a un conjunto que debería cambiar el rumbo completo de la política económica para así recuperar la calidad de vida de todos los sectores y de todos los argentinos. Eso requiere industrialización, requiere mejorar el poder adquisitivo de los salarios y un montón de políticas que van completamente a contramano de lo que este gobierno está haciendo. Por eso la preocupación, por eso el informe de diagnóstico, por eso los lineamientos y las propuestas para poder revertir esto lo antes posible, porque si no el impacto, a medida que pasa el tiempo y se sigue por este camino, va a ser cada vez más fuerte. Muchas gracias a todos. El proyecto completo está en el Destape web, así que lo pueden ver todo ahí. Muchas gracias, un gusto haber estado con ustedes. Bueno, hoy cumplimos un año el Destape y cumple un año el nene. El cadete, vení, saludá antes de que tirar la tanda. Tiene un año, está grandote. ¿Me dejas saludar? Bueno, dale. ¿Cómo les va? Sí. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo le va? Feliz cumpleaños, ¿Qué tal? díganle. Sí, Feliz cumpleaños. Totalmente ¿Qué fan. tal? Feliz cumpleaños. Bueno, muchas totalmente gracias, fan. muchas gracias. Me encanta Cadete. el cadete. Me encanta. Ahí está. ¿Tenés el regalo que te...? Sí, es algo muy loco porque el regalo que me va a dar Roberto lo traigo yo. Claro, vos Pero dámelo. es la magia de la televisión, ¿no? Esto te lo manda Milagro Sala. Qué honor, ¿no? Qué orgullo. Ahí está, me lo voy a poner en este preciso instante. Bueno, esto me lo mandó a mí. Ahí está. Y este te lo mandó ¿Qué tal, a Darío, a Iván Jabrowski. Vamos a una tanda y Festejamos. festejamos. No hay nada para festejar, ¿no? Pero bueno. Ya volvemos, dale.